¿Sabían que la religión Isheshe fue el espíritu y el poder del pueblo Yoruba? Hola, los saluda Yorubas de México Internacional. ¿Sabían que del pueblo Yoruba lo que lo distingue es su religión? ¿Cuál es su religión? Isheshe. El pueblo Yoruba fue uno de los pueblos más evolucionados de la época. A diferencia de otras religiones, el Isheshe nació con el pueblo Yoruba. Fue evolucionado a través de la observación de la naturaleza y a través de su filosofía de animismo. ¿Qué significa qué? Que todo tiene un alma, una espiritualidad, y a través de la adoración de los antepasados. Isheshe no es una adoración repentina, fue la revelación de la naturaleza al pueblo yoruba. Para el siglo XIX, el Isheshe ya era una vertiente política y espiritual. Gobernaba cualquier ámbito del pueblo yoruba. En la época moderna, el Isheshe se utiliza para distinguir la tradición de Nigeria. La historia del pueblo yoruba hay dos narrativas que convencen en una sola historia o en un solo lugar. Existe el origen mitológico y el origen arqueológico. En el origen místico se dice que Olodumare mandó a Otudua a crear por primera vez la tierra firme. Se dice que manda a Otudua a través de una cadena con un gallo de 5 patas y también con un puño de tierra para crear por primera vez la tierra o los continentes. Y así también Odudua creó el primer linaje, y todos los linajes que salen de los yorubas salen de Oni, Yoruba. Ahora veremos el origen arqueológico. Se dice que los primeros emigrantes que se establecieron en lo que actualmente es Nigeria fue 500 años antes de Cristo. La conexión de la tecnología viene ligada con el pueblo Nok. Este pueblo fue relacionado por primera vez donde se ocupó el hierro. Para el 800 después de Cristo, Ile-Ife ya era una poderosa nación. Se especializaban en terracota y en bronce. En el año 500 antes de Cristo y en el año 200 después de Cristo fueron los primeros asentamientos de los yorubas registrados en la arqueología. En el año 700 después de Cristo y 1000 después de Cristo fue su mayor apogeo de Ile-Ife. En ese momento se establecieron las jerarquías de los orichas y los pueblos. En el año 1100 y 1400 los hijos de Otudua se esparcieron en el continente, creando Benín, creando Nigeria, y así se crearon varias ramas de la religión. En el año 1600 y 1800, el pueblo de Yo expandió la religión de Isheshe por toda África Occidental. La palabra Oba se refiere a una persona que gobierna y que tiene una conexión con las entidades espirituales. El Oba es considerado una persona que viene de algún linaje espiritual de Odudua. Las coronas que se ocupan no nada más son adornos, son objetos cargados con algún tipo de espiritualidad para la conexión con el más allá. Algunas coronas que portan los Obas tienen medicinas o objetos que permiten al Oba bendecir o maldecir a las personas. En la actualidad, todos los babalawos deben de tener un linaje o responder a algún Obá si pertenecen a la religión Isheshe. En los pueblos yorubas se rigen de dos maneras: el Obá y el Consejo de Ancianos, para tener un balance y nadie tenga el poder absoluto, y hay un balance en la tribu. El Obá representa el poder divino y el poder político. En el consejo existe los Oyomesi, que son 7 jefes que pueden cuestionar al Obá de su actuar. Existe la sociedad Ogboni, que esos personajes se dedican como tribunal de justicia, funcionan ellos, y protectores de la ética y de la moral. Ningún líder tiene el poder absoluto, ni el Consejo de Ancianos ni el Obá. Ambos tienen que seguir el consejo de Ifá o de los babalawos. A través de Ifá se parten las diferencias o se deciden las cosas con ambos consejos, que son el de ancianos y el de Obá. También hay un círculo muy importante, el círculo de las mujeres, que también ellas tienen gran relevancia
en la historia yoruba. En los asuntos más delicados, el Consejo de Mujeres o el Consejo de Ancianas llegaba a tomar las decisiones más delicadas o más profundas espirituales. Así era de importante la mujer dentro de la religión Isheshe y el pueblo yoruba. Y así también son llamadas las Yenifas, las mujeres que guardaban el secreto más profundo de la religión. Por eso se dice que la mujer tiene el poder de transformar la sangre en vida. Esto se llama un embarazo. Y a veces en Occidente se llegó a minimizar a las mujeres, pero tienen un gran poder en Isheshe, porque tienen el poder de dar la vida a través de la sangre y son capaces de cruzar portales de la muerte a la vida. Cada pueblo también tomó un orisha protector. Por eso se dice que cuando uno va a África, vas al pueblo de Changó, al pueblo de Ochun, al pueblo de Odudua, al pueblo de Orula. Y cada pueblo tiene su protector. Y en ese pueblo se fomenta ese protector y se sabe más de ese protector. La religión Isheshe fue conocida en todo el mundo a través de que los europeos hicieron la conquista en África y empezaron a llevar personas a otros continentes. Yenifás y babalorishas y orishas. Los yorubas, en el concepto de ciudad, tenían de un lado el templo del mandatario y enfrente tenían el mercado y siguiente tenían el templo, porque decía que los tres vivían en comunidad y tenían la bendición de lo espiritual y de la humanidad. El pueblo yoruba, a través de Isheshe, designó que su historia no solo estaba escrita a través de las personas, sino estaba escrita a través de la religión Isheshe y a través de la comunicación con la naturaleza y con los antepasados. Los saluda Yorubas de México Internacional. Adiós.